Entonces vamos a ver el tema de estequiometría y vamos a aprender a realizar los cálculos, ¿sí? A determinar, como decía su compañera, las cantidades de sustancias que intervienen en una reacción. Cantidades no solamente se refiere a masa, sino que se refiere a moles, a volúmenes, a moléculas, ¿sí? También vamos a aprender, por supuesto, a leer una reacción química. ¿Qué quiere decir leer una reacción química? Ver, por supuesto, cuáles son las cantidades equivalentes que intervienen en una reacción química. Eh, lo veamos directamente con un ejemplo. Con un ejemplo directamente del práctico, ¿sí? Dice, el metano arde con oxígeno produciendo dióxido de carbono y agua. Se queman 2 kilogramos de metano. Calcular los gramos de oxígeno necesarios y los gramos de dióxido de carbono producidos. En este ejercicio, por supuesto, tenemos que saber, si no nos da la ecuación, tenemos que aprender a leerla, ¿sí? Y a escribir la ecuación correspondiente que me indica el problema. Entonces tenemos metano. Hola, profe. Hola, ¿quién se conectó? Manuel. Metano que se quema con oxígeno y me produce dióxido de carbono y agua. ¿Sí? Lo primero que hay que hacer, por supuesto, es escribir la ecuación y si ya nos da la ecuación, tenemos que igualarla. Siempre tiene que estar igualada una ecuación para comenzar a resolver el problema. ¿Sí? ¿Está igualada esa ecuación? No, No está igualada. ¿Cómo la igualo? Puedo poner un 2 delante del agua Un 2 en agua. y un 2 en oxígeno. Y un 2 en oxígeno. Bien, ya lo tengo igualado. ¿Sí? Esa es la primera parte y fundamental de resolver ejercicios de estequiometría. ¿Sí? Igualar la ecuación siempre tiene que estar igualada. ¿Sí? Porque voy a hacer equivalencias estequiométricas de la reacción. ¿Sí? Una vez que tengo igualada, me fijo los datos. A ver qué me está pidiendo el problema. El problema me pide inciso A e inciso B y los datos que me dan. Obviamente lo que yo les voy a explicar ahora es una metodología que uso para resolver los problemas. Ustedes pueden utilizar la manera que les resulte más fácil. ¿Sí? Yo les doy una serie de pasos y ustedes pueden obviar algunos pasos, ¿sí? Pueden suponer que ya conocen algunas cosas, otras no. Yo les voy a resolver a paso para que no se pierdan. Después ustedes vean cómo lo van manejando a la resolución de los ejercicios. ¿Sí? Pero hay cosas que son fundamentales. La primera, una ecuación tiene que estar siempre igualada. ¿Sí? Yo lo que hago siempre es colocar los datos que me da el problema, los datos reales que me da el problema, abajo de la ecuación en los compuestos correspondientes. ¿Sí? A mí me dice que el metano arde con oxígeno produciendo dióxido de carbono y agua. Si se queman 2 kilogramos de metano, calcular tal cosa. Entonces me está dando como dato los 2 kilogramos de metano. Entonces lo que hago es colocar abajo la masa de metano, que son los 2 kilogramos, o 2000 gramos. ¿Sí? ¿Y después qué hago? Me fijo qué me está preguntando el problema. Puede tener uno, dos, tres, la cantidad de incisos es indistinto. Me pregunta los gramos de oxígeno necesarios
y los gramos de dióxido de carbono producidos. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a poner? Yo lo que hago es poner justamente debajo de esos compuestos que participan, quiero averiguar la masa de oxígeno, cuánto vale, y la masa de dióxido de carbono, cuánto vale. ¿Sí? Ese es el primer paso. El segundo, perdón. Una vez que yo ya tengo determinado quiénes son las sustancias que intervienen en mi reacción química, mejor dicho, lo que yo tengo que averiguar y cuáles son los datos de los que dispongo, lo que hago es calcular el peso molecular de esa sustancia, que en este caso va a ser del metano, del oxígeno y del dióxido de carbono. ¿Sí? Entonces hagamos eso. Peso molecular del metano. ¿Cuánto vale? El carbono es 12 más 1 por 4. 16 gramos por mol. Y ese mismo peso molecular lo ubico en la parte de arriba de la ecuación de cada compuesto. El metano pesa 16 gramos por mol, entonces lo coloco aquí arriba, 16 gramos por mol. Vamos al oxígeno. Peso molecular de oxígeno es 16 por 2 igual a 32 gramos por mol. Entonces lo ubico arriba. No me interesa cuánto vale este numerito que está acá adelante. ¿Sí? Yo estoy calculando solamente el peso molecular del oxígeno solo. ¿Sí? No lo afecto por eh, el coeficiente que tengo acá adelante. ¿Sí? ¿Qué más? El peso molecular del dióxido de carbono, que va a ser igual a 12 más 16 por 2. ¿Cuánto es eso? 44. 32,4 gramos por mol. Y lo vuelvo a ubicar acá arriba. Bien, ya tengo la información para poder trabajar. ¿Sí? Para mí, esa es la mejor manera de no perderme en un problema. ¿Sí? Colocar primero la ecuación estequiométrica igualada, luego los datos que me da el problema. Profe, del agua no importa. ¿Cómo? Del agua. Lo que pasa es que el agua no, en el problema no lo nombra. Mira, fíjate que te dice el metano arde con oxígeno produciendo dióxido de carbono y agua. Si se queman 2 kilogramos de metano, me nombra el metano, me pregunta cuál es la masa de oxígeno y cuáles son los gramos de dióxido de carbono producido. Al agua no la nombra. Claro. Entonces, no pierdo el tiempo y no calculo ese peso molecular. ¿Bien? Una vez que hago eso, comienzo a resolver el problema. Inciso A. Me pregunta, calcular los gramos de oxígeno necesarios. Entonces voy a determinar esto que está aquí. ¿Cuál es la masa de oxígeno? ¿Sí? Entonces comienzo a hacer una relación estequiométrica. Una relación estequiométrica ¿con quién? Con los datos o el dato que me da de la cantidad de alguno de los compuestos, que puede ser en este caso, me da del metano, o me podría dar el del agua, me podría haber dado también, ¿sí? Pero aquí me da el del metano. ¿Cómo leo yo la ecuación estequiométrica así como está? Yo digo, un mol de metano reacciona con 2 moles de oxígeno para producirme un mol de dióxido de carbono y 2 moles de agua. Eso es en términos de moles. Lo puedo leer en forma de masa. Yo voy a decir, un mol multiplicado por el peso molecular
que son 16 gramos por mol, reacciona con los 2 moles multiplicado por el peso molecular del oxígeno, que es 32 gramos por mol, para darme un mol multiplicado por 44 gramos por mol de dióxido de carbono y para darme 2 moles por el peso molecular del agua. Estoy haciendo relación de masa. Lo voy a poner aquí. Relación de moles. Un mol de metano reacciona con 2 moles de oxígenos para dar un mol de dióxido de carbono y un mol de agua. ¿Sí? Esa es una lectura en cuanto a moles. En cuanto a masa, ¿cómo hago esa? A ver, lo voy a poner aquí abajo. En cuanto a masa. Un mol por 16 gramos por mol de metano reacciona con 2 moles por 32 gramos por mol de oxígeno para dar o obtener un mol por 44 gramos por mol de dióxido de carbono y 2 moles por el peso molecular del agua, que no lo calculé, pero esto es solamente para que ustedes lo vean, de agua. Bien. Ahora, esas son 2 lecturas. Puede haber más lecturas. Yo puedo combinar moles con masa. ¿Cómo voy a hacer eso? Puede haber una combinación. Yo puedo decir, bueno, a ver, un mol de metano reacciona con 2 moles por 32 gramos por mol de oxígeno para dar, y puedo decir, para dar un mol de dióxido de carbono y 2 moles de agua. ¿Sí? Yo puedo combinar eso. ¿Por qué lo puedo combinar? Porque mi ecuación está igualada. Geométricamente yo estoy trabajando con equivalencias. ¿Sí? Entonces puedo hacer eso. ¿Sí? ¿Se entiende eso, chicos? Sí, sí. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Los demás se entiende, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Yo Sí, sé que hay profe. algunos que ya vieron este tema, ¿sí? Pero los chicos que no lo vieron, por favor, que me contesten si entienden o no, si necesita que se les vuelva a explicar, ¿sí? Porque este tema es importante. O que entiendan esta parte es muy importante, porque si entienden bien esto, lo demás es cálculo nada más. ¿Sí? No tiene nada complicado. ¿Vamos hasta ahí? La parte de Sí, profe. combinación, profe, ¿lo podría volver a explicar? Sí. ¿Entendés lo que son los moles y las masas? ¿Cómo voy haciendo la relación, verdad? Sí, eso Bien. sí. Ahora, vos podés combinar los dos. No necesariamente vas a trabajar siempre en moles o siempre en masa. Vos podés trabajar una combinación de moles y masa. Es decir, vos vas a decir, un mol de metano, ¿sí? Que corresponde al 1 que aparece aquí en la ecuación,
reacciona con la masa de oxígeno, el peso molecular, que es 2 moles por los 32 gramos por mol de oxígeno. Que si vos simplificás esto, ¿sí? Te va a quedar 2 por 32, que serían 64 gramos. ¿Sí? Estás mezclando moles con gramos, con masa. Y lo podés hacer. ¿Por qué? Porque tu ecuación principal te lo permite. Esta ecuación te lo permite. Mientras esta ecuación esté igualada, vos podés hacer la combinación que quieras. Moles con moles, masa con masa, masa con moles. Aquí estás combinando masa y moles. ¿Sí? Aquí bueno, no tenía más espacio para escribir, pero acá te puede dar 1 mol de dióxido de carbono y 2 más 2 moles de agua, o te puede dar 1 mol por 44 gramos por mol de dióxido de carbono más 2 moles de agua. Es independiente. Vos podés combinar como a vos te resulte más fácil, más cómodo para resolver el problema. Ya, profe. ¿Sí? Ya. Bien. Sí, sí, sí. ¿Sí? Vamos a ver también, ¿sí? De que además de moles y masas, yo puedo trabajar con volúmenes molares. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando trabajábamos con gases, los volúmenes molares? Que hablábamos de los volúmenes de los gases en condiciones normales de presión y temperatura. ¿A cuánto era igual el volumen molar? A 22,4. 22,4 litros. A ver, ¿dónde lo voy a poner esto? En Volumen el molar. video hay un ejercicio de con eso. Ah, sí, 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 sí. Tenés razón. 22,4 litros. Profe, ¿esto solo se hace con la regla de tres simples? Sí, todo se hace con regla de tres simples. Todo, todo, todo. Por eso lo importante es saber leer la ecuación. Si vos sabés leer la ecuación y sabés interpretar esto que dijimos recién, lo demás es todo regla de tres simples. No hay ninguna, a diferencia de soluciones, que vos podías comprobar si estabas haciendo bien haciendo de las dos formas. ¿Sí? Acá es solamente regla de tres simples. ¿Sí? No es ni regla de tres compuesta, ni regla inversa. Acá es regla de tres simple nada más. Todo. El volumen molar, ¿sí? También se lo trabaja de la misma manera que trabajamos los moles y las masas. Nada más que el volumen molar, como estamos trabajando, como el volumen molar es de los gases, ¿sí? Yo tengo que tener cuidado cuáles son los compuestos que están en mi ecuación que son gases. ¿Sí? En una ecuación estequiométrica, ¿cómo se dan cuenta que son gases? Porque en una ecuación aparecen con la flecha para arriba. Así. O también aparecen con un cerito aquí, en la parte de arriba. ¿Sí? No es que van a tener que adivinar si están trabajando con líquido o con gases. Hay algunos que obviamente son gases que ustedes ya saben, el dióxido de carbono y el oxígeno, ustedes saben que en condiciones normales son gases, ¿sí? Pero hay otros compuestos orgánicos que no sabemos si es gas o no, ¿sí? Pero ustedes van a tener esa información para saber quién es gas y quién no. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta el volumen molar, ustedes también pueden hacer esa combinación de moles con volúmenes molares, volúmenes con volúmenes, masas con volúmenes, ¿sí? Tienen mucha combinación para hacer. Bien, a ver, resolvamos este problema. Yo necesito saber cuál es la masa de oxígeno que reacciona con 2 kilogramos de metano. Tengo que relacionar masas, ¿sí? Tengo que obtener una masa de oxígeno a partir de una masa de metano. Entonces me voy a esta parte y relaciono masas.
¿sí? Entonces, ¿qué voy a decir? Yo sé que un mol por 16 gramos por mol, que es el peso molecular del metano, que está puesto aquí, reacciona con 2 moles por 32 gramos de oxígeno para darme un mol por 44 gramos por mol de dióxido de carbono y 2 moles por el peso molecular del agua. Entonces, ¿qué voy a hacer? Según mi estequiometría, a ver, yo voy a borrar los pesos moleculares para que hagamos el cálculo ahí, chicos, ¿sí? Así no paso a otra hoja, sino se va para que lo vean en la misma página. Entonces, ¿qué tengo? Yo voy a decir un mol por 16 gramos por mol, entonces tengo 16 gramos de metano. Con 16 gramos de metano reaccionan con 2 por 32, es lo que tengo aquí, son 64 gramos de oxígeno. Con los 2 kilogramos de metano, o mejor lo paso a gramos para que queden en la misma unidad, van a reaccionar, perdón, X gramos de oxígeno. ¿Cuánto me da eso? 8.000. 8.000 gramos. 8.000 gramos de oxígeno. Y esa es la respuesta, ¿sí? 8.000 gramos de oxígeno reaccionan con 2 kilogramos de metano. Y eso es lo que me está preguntando aquí. ¿Cuál es la masa de oxígeno que reacciona con 2 kilogramos de metano? Hagamos la otra parte. Me pregunta cuál es la masa de dióxido de carbono que se obtiene. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Hago lo mismo. 16 gramos de metano. Con 16 gramos de metano se obtienen el peso molecular. Perdón. ¿Dónde está? Acá. Con 16 gramos se obtiene un mol por 44 gramos por mol de dióxido de carbono, que sería 44 gramos de dióxido de carbono. Para los 2.000 gramos de metano, voy a obtener X gramos de dióxido de carbono. ¿Cuánto me da? 5.500 gramos de dióxido de carbono. 5.500 gramos de dióxido de carbono. ¿Sí? Y esa es la respuesta. Sí, es hacer cálculos equivalentes o cálculos estequiométricos, ¿sí? Por supuesto, sabiendo leer esta reacción química. Si ustedes saben leer esta reacción química, después los problemas no son sencillos, ¿sí? Por ejemplo, a ver, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos moles de agua se obtienen a partir de los 2 kilogramos de metano? ¿Cómo haríamos la relación? Yo voy a decir, aquí tengo el metano, entonces voy a decir 16 gramos de metano, con 16 gramos de metano obtengo cuántos moles de agua, según mi ecuación estequiométrica. 2. 2. 2 moles de agua. Con los 2.000 gramos de metano voy a obtener X moles de agua. ¿Cuánto me da eso? 250.
250 moles de agua. Listo. ¿Qué hice yo aquí? Relacioné, ¿quién me había preguntado recién? Tania, ¿verdad? Fíjate, Tania, mira, aquí relacioné los gramos, los relacioné con los moles de agua. Tania, ¿levantaste la mano? Sí, profe, sí estoy prestando atención. Sí entendí cómo lo está aplicando ahora. Viste que no me importa relacionar masa con masa, masa con mol, mol con mol. Mientras esté igualada la ecuación, vos podés hacer lo que quieras ahí. ¿Sí? Sí, se me hace que es más fácil. Sí, es lo mismo. No cambia nada. Es relacionar lo que yo tengo aquí arriba. Ahora, también lo puedo relacionar con el volumen. A ver, voy a borrar esto. ¿Alguien quería decir algo? Puedo relacionar con volumen. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué volumen se obtiene de dióxido de carbono? ¿Qué volumen del gas dióxido de carbono se obtiene? ¿Qué voy a decir? Con 16 gramos de metano voy a obtener el volumen molar, ¿sí? Que es un mol por 22,4 litros por mol de dióxido de carbono. ¿Sí? Simplifico los moles y me queda directamente 22,4 litros. Para los 2000 gramos de metano voy a obtener X volumen. ¿Cuánto me da eso? 2800. 2800 litros de dióxido de carbono. Ese volumen, tengan cuidado una sola cosa, siempre lo obtengo en condiciones normales de presión y temperatura. Es decir, a una presión de una atmósfera y a una temperatura de 273 kelvin. Ya vamos a aprender en las próximas clases, seguramente en la próxima clase, cómo hacemos el cambio y esas cosas, ¿sí? Pero por ahora se quedan con esto. El volumen que se obtiene siempre en condiciones normales. Sí, Una duda. sí. Si yo tendría la masa del oxígeno en vez de la del metano, ¿puedo hacer desde ahí los cálculos? ¿Vos te referís a si el problema te da la masa de oxígeno o trabajar Sí, con... sí. Claro, porque yo veo acá que solamente utilizan los datos del metano Sí, para obtener del otro. No sí. tendría nada que ver el oxígeno. Lo que pasa es que estás haciendo cálculo estequiométrico donde ya hiciste el cálculo del oxígeno que se necesita. Vos podés trabajar con el oxígeno y podés hacer la misma relación. Podés decir, por ejemplo, perdón, con, O sea, ponele con 32 gramos de oxígeno me da 2 moles de agua. no, con 2 por 32. Con 2 moles por Ujú. Ah, 32 ya, ya. Ujú. gramos por Pero daría mol. lo mismo. Vos obtenés, lo hagamos de esa manera, 2 Ah, listo, porque moles está igualado. Ya, ya. de agua para los 8000 gramos de oxígeno X. Y si haces el cálculo te va a dar lo mismo. Te va a dar 250 moles de agua. ¿Por qué te va a dar lo mismo? Porque lo igualé. Porque lo igualaste ¿cómo? ¿De dónde salen esos 8000? Esto.
Fíjate que salen de la equivalencia, esto, salen de la equivalencia de esto, ¿sí? Entonces, utilizar Claro, el dato que no nos dio. el dato que les da el problema, los 2000, vos calculaste una equivalencia con oxígeno. Entonces, trabajar con metano o trabajar con oxígeno para determinar otra cosa es lo mismo también, porque son todas relaciones estequiométricas, Ah, ya, ya. ¿sí? ¿Se va entendiendo más o menos a qué apuntamos? ¿A qué apunto, perdón? Sí, sí, pero tendría que hacer esa equivalencia antes. Claro, si vos querés trabajar con el oxígeno, hace esa equivalencia. Pero ¿qué es lo Claro, recomendable? es igual trabajar con... Eso iba mi pregunta, era igual trabajar con todos. Claro. Lo puedes trabajar con oxígeno o con metano. Ahora, ¿qué es lo recomendable? Que vos trabajes con el dato que te da el problema con esto. ¿Por qué? Porque si vos trabajas con el oxígeno, corres el riesgo de que justo hayas puesto mal el dedo en la calculadora y no te dé los 8000 que te tendría que dar el problema y te dé otro número. Entonces ya arrastrarías un error de mano para calcular otra cosa. Entonces siempre tratas de trabajar con el dato que te da el problema, el dato inicial, que son los 2 kilogramos, estos que están aquí. ¿Sí? Siempre traten de trabajar con los datos que le da el problema. ¿Bien? Sí, gracias. ¿Sí? ¿Se entendió para los demás chicos? Sí, profe. Sí, Profe, profe, sí, sí. profe, una pregunta. Sí, Antes de poner 2 mol, 32 gramos por mol, ¿podríamos poner directamente 64 gramos por mol? sí. Puedes hacer como vos quieras. Por eso es que le decía al comienzo, yo voy a hacer voy a seguir paso a paso, ¿sí? Como, por lo menos como yo lo enseño para que se entienda. Después vos, si querés obviar ese paso, directamente le podés poner 64, ¿sí? No hay ningún problema. Yo Igual paso, sería solamente 64 gramos, no gramos mol, porque los mol los sacaría antes. claro, claro. Yo lo que hice es poner lo que hice aquí abajo, esto que está acá, ¿sí? Aquí se simplifican los moles, entonces directamente te quedan los gramos. Yo lo hice para que ustedes vean de dónde salen los 64 y todo, y todos esos cálculos, ¿sí? Para que no se pierdan, para que quede todo escrito aquí. ¿Bien? Sí, lo puedes hacer, Flor. Bien, profe. Vamos hasta ahí. ¿Alguna otra duda que tengan? No es complicado. Van a ver que todos los ejercicios se resuelven así. Por supuesto, en algunos vos vas a tener como dato, en vez de kilogramos, capaz que tengas como dato moles, capaz que tengas como dato litros, pero siempre la equivalencia la vas a tener que hacer, ¿sí? Por eso les dejé, hay varios, son 40 ejercicios que tienen para practicar estequiometría que tienen de todo. Cálculo de volumen, reactivo limitante, pureza, rendimiento, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver la semana que viene, no se preocupen. Yo quiero que aprendan bien a leer la ecuación y cómo se hacen los cálculos de un lado y para el otro. Después van a ver que lo próximo que les enseñe va a ser fácil, ¿sí? Si esto lo aprenden, lo demás va a ser fácil y no se van a complicar. Profe, Sí, con la explicación esta podríamos hacer el 2 y el 3, ¿verdad? sí, Del trabajo. sí. A ver, aquí está. Ahí tienen el 2 y el 3. Fíjense que en el 2 tienen, ahí está, dice, se quema etano y se obtienen 2000 litros de dióxido de carbono gaseoso medidos en condiciones normales de presión y temperatura. Calcular los gramos de etano que ardieron. ¿Sí? A ver, hagamos aquí la ecuación. Lo resolvamos aquí. ¿Sí? Va, les voy a dar lo principal para que ustedes lo resuelvan. ¿Sí? Primero la ecuación.
Se quema etano, dice. Etano con oxígeno para dar dióxido de carbono más agua. ¿Sí? Esa es la ecuación química. ¿Está igualada la ecuación? No, profe. No. ¿Cómo la igualo? A ver. Un 2 delante del ácido clorhídrico. ¿Por qué Un 2 estamos haciendo delante el del 2 o agua. 3? El 2, el 2. Ah, perdón, perdón. No, no hay drama. Un 2 delante del agua. Un 2 delante del agua. No, son números altos y bueno, no tan altos, pero más o menos. No, si pones No, un 2 3. delante del Es agua, un 3, profe, un 3 delante del agua. un 3 delante del agua. Ahí tenés 6 hidrógenos. La verdad. Un ¿Está 2 igualado delante el del dióxido carbono? de carbono. ¿Cómo? Delante del dióxido de carbono un 2. Un 2, bien. O ya cambiaría lo del oxígeno. Eso no cambia, ¿verdad? Sí, fíjate que tenés. Del lado derecho tenés 2 de carbono y del lado izquierdo 2 carbonos. Bien. Del lado derecho tenés 6 hidrógenos y aquí tenés 6 hidrógenos. Vamos bien. Ahora el tema es el oxígeno. Del lado derecho tenés Profe, 2 por yo 2. lo hice completo ya, no sé si quiere que le diga. A ver. Puse un 2 en el etano, Sí, un 7 en el oxígeno, un sí. 4 en el dióxido de carbono y un 6 en el agua. Bien. Está bien. Fíjate que lo que vamos a hacer ahora es justo la mitad de lo que vos me estás diciendo. ¿Sí? Está bien lo que hiciste, ¿no? A ver. Vamos a poner primero lo que dice su compañera. Me dijiste que era un 2, un 7, un 4 y un 6. ¿Así? Sí, Ahí está. Ahí su compañera lo igualó, ¿sí? Y les queda de esa manera. Está igualado. Lo que nosotros estábamos haciendo recién, que también es válido, es hacer lo siguiente. Nosotros habíamos llegado a un 2 aquí y un 3, ¿verdad? Ahora Bien. falta un 2 en el otro oxígeno. ¿En cuál? ¿En este? Ajá. Nos fijemos. El carbono y el hidrógeno estaban igualados, ¿verdad? El oxígeno, aquí tenemos 2 por 2, 4, más 3 son 7. Y acá tengo 2 oxígenos. ¿Cómo hago para que esto se transforme en 7 oxígenos? ¿Por qué lo Lo multiplico? multiplico por 7 medios. Por 7 medios, exactamente. 7 medios. ¿Sí? Este 2 que aparece aquí se simplifica con este 2 que está aquí. Entonces ya tengo los 7 oxígenos que me hacían falta. No Lo sabía que que hizo se su podía. compañera, ¿cómo? No sabía que se podía poner fracción. Sí se puede poner fracciones. ¿Eh? yo lo había hecho así, pero pensaba que estaba mal. No, no, sí se puede poner eso. Porque aquí estás dividiendo moles nada más. No estás dividiendo una molécula, un átomo, estás dividiendo moles. Vos fíjate que, a ver, Flor, eh, Florencia lo que hizo para que le queden números enteros es multiplicar todo por 2. El 2 aquí multiplicaba por 2 esto y se le cancelaba entonces ese 2. Acá es 4 y acá es 6. ¿Sí? Eso fue lo que hizo su compañero. Cualquiera de las dos formas está bien. ¿Sí?
¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, bien. Sí, profe. Ahora, ¿qué tenemos? Dice que se obtienen 2000 litros de dióxido de carbono, ¿sí? En condiciones normales de presión y temperatura. 2000 litros. Entonces, los datos que me da el dato que me da el problema, yo lo ubico aquí abajo. 2000 litros. ¿Sí? Y me pregunta, ¿cuántos gramos de etano ardieron? Es decir, la masa de etano, ¿cuánto es? A ver, yo voy a poner una nueva página y la voy a poner acá. Carbono 2, hidrógeno 6, más 7 de agua. Dos mil litros y me pregunta cuál es la masa de etano. Sí, estoy volviendo a rehacer el mismo problema. ¿Cómo hago ahí? ¿Qué datos necesito? Y ahora agrego los pesos moleculares. El peso molecular. Peso molecular de el etano. Igual a 12 por 2 más 1 por 6. 24, 30. 30 gramos por mol. ¿Sí? Y del dióxido de carbono, ¿qué me conviene poner como dato? ¿El peso molecular me hace falta? En lugar del peso molecular, yo puedo decir lo siguiente. Si el problema me está dando como dato el volumen en litros, yo puedo ubicar aquí arriba el volumen molar. ¿Sí? Y decir aquí tengo 22,4 litros por mol, que multiplicado por los 4 moles que aparecen, me va a dar 4 por 22,4. ¿Por qué? Porque tengo como dato el volumen. Entonces, si calculo el peso molecular, va a ser como al vicio. No me va a servir para resolver el problema. ¿Por qué? Porque cuando vaya a resolver el problema y hacer el cálculo, ¿yo qué voy a decir? Yo tengo 4 moles por 22,4 litros de dióxido de carbono se obtienen a partir del peso molecular, que lo pongo aquí arriba, que va a ser 1 mol por 30 gramos por mol de etano. Profe, creo que le falta un 2, si es que está usando la que yo le dije. Ah, sí, perdón. Sí, le falta al principio el 2, sí, sí. Ahí está. Perdón, ahí está. Gracias. Y es Entonces aquí 60. sería 2. 2 moles por 30, que son los 60 gramos. ¿Sí? Para el volumen que me da el problema, que son 2000 litros de dióxido de carbono, voy a obtener, o se obtienen a partir de X gramos de etano. ¿Cuánto me da eso? 1340. 1340 gramos de etano. Profe, una duda. Con la anterior, que el oxígeno quedaba con 7,5 y se simplificaban los dos, el oxígeno quedaría con 16 de peso molecular nada más. O se No, los vos siguen contando directamente, los dos. no, vos pones aquí arriba los 32 gramos por mol, el peso completo, y después a eso lo multiplicás por 7,5.
Ah, ok, ok. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Sí, sí. Sí, ¿Sí? Sí, sí. Ahora yo les pregunto, para que lo sigamos trabajando. ¿Qué volumen de oxígeno en condiciones normales de presión y temperatura reaccionan para obtener los 2000 litros de dióxido de carbono? ¿Qué volumen de oxígeno reaccionan para obtener ese volumen de dióxido de carbono, los 2000 litros? Fíjense en una cosa. Así, aquí podemos también trabajar con relación de volúmenes, ¿sí? Yo voy a decir lo siguiente. Fíjense que yo siempre me baso en este dato, los 2000 litros que lo tengo de denunciado, ¿sí? Puedo trabajar directamente con los 1300 también, pero para no arriesgarme, uso los 2000 litros, ¿sí? Entonces digo, bueno, si 4 moles por los 22,4 litros de dióxido de carbono, que es lo que yo tengo aquí arriba, ¿sí? Multiplicado por los 4, se obtienen a partir de ¿qué? De 7 moles por 22,4 litros de oxígeno, que son estos. Este es un gas, ¿sí? Para los 2000 litros de dióxido de carbono, X. ¿Cuánto me da eso? Dos mil por 7 por 22,4, perdón, litros por mol acá. Litros por mol. Y ahí se cancelan los moles. Ahí está. tres mil quinientos litros. 3500 litros de oxígeno. Y ese es el resultado, o eso son la cantidad de el volumen de oxígeno que reacciona para obtener los 2000 litros de dióxido de carbono. Ese volumen siempre va a estar en condiciones normales de presión y temperatura. ¿Sí? Ahora, vamos hasta ahí, chicos. ¿Se va entendiendo? Sobre todo los chicos Sí, profe. que nunca vieron. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, a ver. ¿Qué pasaría si yo les pregunto a ustedes ahí? ¿Qué volumen de oxígeno se obtiene medidos a una presión de 2 atmósferas y una temperatura de 30 grados centígrados? Lo que yo obtuve siempre es en condiciones normales de presión y temperatura. Entonces, ¿qué se hace? Tenemos que transformar ese volumen a las condiciones que me está indicando el problema. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para transformar? A ver, el volumen de oxígeno que se obtuvo
es de 3.500. ¿Sí? Esto era el resultado anterior. Esto está en condiciones normales de presión y temperatura. Yo les pregunto cuál es el volumen que se obtiene, pero a las condiciones de 2 atmósferas y 30 grados centígrados. Y una temperatura de 30 grados centígrados. ¿Qué tienen que hacer ahí? Unidad número 2, gases. ¿Se acuerdan? Utilizábamos la ecuación general de los gases. P1 por V1 sobre T1 igual a la presión 2 por volumen 2 sobre la temperatura 2. Tenemos las condiciones 1, las condiciones iniciales y las condiciones finales. ¿Cuáles son las condiciones iniciales? Las condiciones normales de presión y temperatura, que son que presión igual a 1 atmósfera y temperatura igual a 273 Kelvin. Y yo quiero llevar ese volumen que obtuve, que están en condiciones normales, las quiero llevar a las otras condiciones, a las nuevas condiciones. Entonces, esta presión es la presión 2, temperatura 2, y esta es presión 1, temperatura 1, y este volumen que yo tengo aquí es el volumen 1. ¿Sí? ¿Cómo hago entonces para obtener el volumen? Despejo el volumen 2. El volumen 2 va a ser igual a ¿qué? Presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 por temperatura 2 sobre presión 2. Reemplacemos. Volumen 2 va a ser presión 1, que es 1 atmósfera, por el volumen 1, son los 3.500 que obtuve recién, dividido en la temperatura 1, que son los 273 Kelvin, por la temperatura 2, que la tengo aquí. Recuerden que en gases siempre tengo que trabajar con temperaturas absolutas. ¿Sí? ¿Cuánto es la temperatura en Kelvin? 303. 303. 303 Kelvin. Dividido en la presión 2, que son 2 atmósferas. Cancelamos la atmósfera, cancelamos los Kelvin. Y el volumen 2 me da ¿cuánto? $3.500 por 303 sobre 273 por 2. 1.800, me imagino, más o menos. ¿1942 puede ser? ¿Sí? 1.942 litros. ¿Sí? Entonces, ese volumen es el Profe, yo no estaba usando los 3.500 porque yo usé la anterior, o sea, no la igualé a la ecuación así. Entonces no me quedaba, o sea, no 4 ahí en lo anterior. No 4 moles por 22,4 de dióxido de carbono, sino 2. te quedaba 2. Entonces me daba distinto, porque lo igualé distinto. No, es que te tiene que dar lo mismo. Porque si vos cambias esto, tenés que cambiar también lo demás. Y Claro, siempre yo no lo igualé igual que Flor, que era, o sea, le hicimos igual que Flor, digamos. Y yo lo estaba haciendo como lo había dicho Yani,
con el 7,5 y con el 2 en el dióxido de carbono, no con el 4. Claro, pero fíjate que, mirá, aquí, ¿eso dónde te influye? Aquí, ¿verdad? Aquí sería 2. Vos me decís que estás poniendo Claro, sí, sí, ahí. 2, bien. Y aquí, y entonces, aquí, ¿qué pusiste? Ahí puse 7, porque sí quedaba 7. No, 7,5 tenés que poner ahí entonces. Pensaba que se tachaba ya. Ese es el tema. Como se... No, 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 en las fracciones no. A ver, en el conteo que vos haces de la cantidad que hay en cada lado, ahí sí se cancelan, pero tenés que Ah, respetar pero que acá en el 7,5. Ah, ese es tu listo. Pensaba que ya se coeficiente. iba. Ah, No, ya, no, ya. no, ese es tu coeficiente, 7,5. Ah, listo, gracias. Sí, sí. Bien, Claro, ahí me Profe, o da sea que igual. en el momento de calcular tendría que poner 7,5 por 22,4 como aparece ahí. claro, exactamente. Si usás fracciones, tenés que dejar el coeficiente ese en forma de fracción y multiplicar por lo que tengas. Bien, Bien. bien, son pequeños detalles que hacen al problema, ¿sí? Entonces tenemos aquí el nuevo volumen que está medido a una presión de 2 atmósferas y una temperatura de 303 Kelvin. Y las condiciones normales de presión y temperatura eran presión 1 atmósfera, temperatura 273 Kelvin y el volumen 3.500 litros. ¿Bien? ¿Se entendió, chicos, esto? Sí, sí, profe. ¿Sí? A ver, voy a cortar la grabación primero antes que me olvide para que no se haga largo el video.